A continuación, Espinosa Libertad. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Espinosa Libertad, programa de entretenimiento, información y educación con la conducción de Luis Espinosa. Espinosa Libertad. Queridos amigos, bienvenidos a Espinosa Libertad, una semana más, su programa favorito, ¿verdad? La semana pasada empezamos a hablar con Andrés Ortiz Lemos. Bienvenido sobre todo lo que Andrés Ortiz Lemos, músico, Andrés Ortiz Lemos, politólogo, Andrés Ortiz Lemos, teólogo, Andrés Ortiz Lemos, escritor de literatura, y hoy vamos a hablar con Andrés Ortiz Lemos, escritor de ensayo o de libros que intentan explicar la realidad, o escritor y coescritor, porque este libro, que es el que hoy vamos a hablar, que estamos muy orgullosos de presentarles ya en las mejores librerías del Ecuador, Crónicas del Socialismo del siglo XXI, de los que son autores Andrés Ortiz Lemos, aquí presente. Aquí estamos con la edición, que tenemos que estar muy agradecidos, de María Amparo Sotomayor y Paz Gómez de Libre Razón. Andrés, en este programa no solo somos co-entrevistados, ¿no? Porque te entrevisto yo a ti, me puedes entrevistar tú a mí. Andrés, la pregunta es ¿por qué escribir este libro o cómo surgió este libro? Una vez más, para defender la idea de que el pasto es verde. Mira lo que nos tenemos que hacer. O sea, el socialismo y las doctrinas vinculadas a esta especie de relato de ciencia ficción y de literatura fantástica, que son los socialismos, entre ellos el socialismo marxista, del cual conocemos bastante bien los casos de la Unión Soviética, de China y todo, y el socialismo nacionalista, que es el que se dio en Italia en los 30 y en Alemania en la misma época, en los 40, es que tuvo resultados nefastos. Es curioso porque quizás nuestros televidentes pueden estar extrañados de que hables del socialismo nacionalista, y a lo mejor ni siquiera saben que te estás refiriendo al nazismo, que era nacionalsocialismo, sí, en su propio nombre. O sea, no es que estemos haciendo una construcción teórica muy complicada, es que en su propio nombre y en su propio reconocimiento. Y la idea es, nosotros en Ecuador hemos vivido durante una década el socialismo del siglo XXI, sí. Y de ahí aporto yo creo que era importante o era relevante intentar escribir un libro para intentar contar, o al menos contar desde nuestro punto de vista, qué ha sido el socialismo del siglo XXI y qué ha ocurrido. ¿Y por qué creo que es relevante? Porque es fascinante haberlo vivido en carne propia, y no estamos hablando de algo que ocurrió en el siglo XVII, estamos hablando de algo que ocurrió del 2007 al 2017, y encontrarnos con gente que nos dice no fue verdadero socialismo, en realidad no se aplicó de real, en realidad el socialismo sí que podría haber sido bueno, el problema no fueron las ideas, fueron cómo se aplicaron, todas las cosas. Y a mí me parece relevante e importante decir, oiga, no, sí fue socialismo, y oiga, sí se aplicaron las ideas, y oiga, el resultado catastrófico fue precisamente porque se aplicaron las ideas. ¿Cómo lo has vivido tú desde el punto de vista de la política? Bueno, como te digo, a ver, dice un autor británico, un autor austriaco que se radica en Gran Bretaña, sí, que es Ludwig Wittgenstein. Él dice que el universo es el conjunto de los hechos, no de los objetos, sino de los hechos. Y entonces, si queremos hablar de lo que es el socialismo, de lo que es el marxismo, tenemos que remitirnos a los hechos. ¿Qué ha causado en el mundo real la aplicación del socialismo? No vamos a hablar de literatura fantástica ni de ciencia ficción, que son los libros de Marx, de los autores marxistas, de los autores utópicos que dicen cómo debería ser la sociedad, porque eso es ámbito de la literatura o de la religión. El debería ser no es razón científica, la ciencia es el es. Eso es ámbito de la religión o de la literatura fantástica. Sí. Lo que pasó con la aplicación del marxismo es tangible, porque tenemos la Unión Soviética, tenemos Camboya, tenemos la China de Mao Zedong, tenemos Cuba, tenemos actualmente Venezuela, tuvimos el socialismo del siglo XXI, y se puede ver básicamente que este control opresivo de la economía, de este control de la sociedad civil,
este sistema de propagandas, este sistema de opresión burocrática no funciona y no ha hecho sino esclavizar el espíritu de las personas, el alma de las personas. Entonces, eso es algo que sabemos y que se puede medir. Por lo tanto, escribir un libro como esto es otra vez hacer un ejercicio de decirle a la gente que el pasto es verde, y lamentablemente es algo que se necesita porque hay muchas personas que están en este mismo momento en la calle, en algunos países que tienen incluso buenos niveles de desarrollo económico, exigiendo que se imponga un modelo como el de Cuba. Claro, pero cuando decimos que el pasto es verde o que el socialismo no funciona, que son obviedades, aquí la pregunta es ¿qué ha hecho la academia ecuatoriana ante el socialismo del siglo XXI? Porque gran parte de los tejedores del socialismo del siglo XXI, a nivel de viceministros, ministros, ideólogos, teóricos, procedían de la academia ecuatoriana. Y en el año 2007, 2008, 2009, como que, de hecho, el socialismo del siglo XXI, en su vertiente correísta, se autoproclamó academicista. Es decir, una de las cosas que presumían era un manejo técnico del país. Por técnico, de hecho, el marxismo se define a sí mismo como socialismo científico, es decir, esa idea de que nosotros hacemos ciencia. Pero lo fascinante de esto es que después de tanto, por ejemplo, a mí me ha sorprendido haciendo esta investigación el nivel de citas del concepto de summa causae, que es un concepto completamente vacío a nivel teórico. Es un concepto que la única referencia, o sea, la referencia que tiene el Plan Nacional del Buen Vivir de qué es el summa causae es la definición de René Ramírez de lo que es el summa causae. Es decir, es el propio socialismo del siglo XXI lo que dice, esto es lo que dicen los indígenas. Y luego sobre ese constructo teórico completamente artificial se ha construido un montón de artículos durante la década. Pero a día de hoy, en el 2019, 2018, no tenemos apenas análisis de qué mismo fue. Porque claro, como ellos mismos se dan cuenta que los resultados no eran los esperados, hay una especie de silencio clamoroso, ¿no? Es decir, ¿para qué ha servido el socialismo del siglo XXI? ¿Qué lecciones ha aprendido la academia ecuatoriana del socialismo del siglo XXI? Bueno, hay una cosa bastante más burda, no te voy a dar una respuesta sofisticada, te voy a dar una respuesta burda, lamentablemente. O sea, alrededor, es más del 60% del presupuesto general del Estado me parece que se ve en gasto corriente, ¿no? Sí. El gasto corriente es enorme. ¿Qué es el gasto corriente? Sueldos. Y en ese sentido, una inmensa cantidad de intelectuales de izquierda que estaban esperando la oportunidad de tener sus 5 minutos de fama, lo tuvieron en el correísmo. Consultorías, contratos de consultoría, contratos como director, contratos como servidores públicos, libre remoción. Toda esa élite de la izquierda tradicional ecuatoriana tuvo la lotería con el correísmo. Entonces, no es desinteresado, la gente se mueve por intereses. Muchos de los académicos que tú mencionas en este momento son personas que se beneficiaron. Hay un funcionario público hay un funcionario público que llegó a ser secretario de las EMPLADES, secretario del SENACID, presidente del Consejo de Educación Superior, presidente de Ciudad Yachay. Chuta, ese señor debe ser un genio. Era un genio. O sea, si además tenía capacidad para organizarlo todo al mismo tiempo. Toda la educación. Al mismo tiempo. Toda la educación superior ecuatoriana le cabía en su cabeza y en su capacidad de gestión todo al mismo tiempo. Ese señor debe ser un genio superdotado del mundo. Entonces, date cuenta las ventajas económicas que tuvieron los burócratas dorados durante este tiempo. Entonces, no es necesariamente el afán de academicismo un tema gratuito. Es más burdo que eso, Luis. No es tan sofisticada la explicación. La explicación es bastante sencilla. Es curioso porque beneficiaron a sí mismos. Eso que podemos decir y puede sorprender a la gente que nos está escuchando desde fuera, que tiene esa idea de que la universidad es una especie de torre de marfil de gente pura, desinteresada, solo con el interés de descubrir la verdad. Y por desgracia hay intereses más espurios que la pura verdad, y hay mucho más que es conseguir una prebenda o una subvención, un carguito para un amiguito. Y efectivamente nosotros hemos escrito este libro con la idea de, oiga, lo que pasó en Ecuador pasó, y a mí me parece importante dejar un legado a las futuras generaciones del Ecuador. Cuando alguien venga a decirle que lo que hay que hacer para solucionar la economía ecuatoriana es planificación centralizada de la economía, o como hemos tenido la oportunidad de que nos digan directamente, contratar los desayunos escolares a través, es decir, soluciones un poco cuando les vengan con la misma retórica de la oligarquía y del pueblo, con la misma retórica del líder mesiánico que parece 4 horas semanales en televisión, cuando les venga, que todo eso les suene para hacerlo, porque como tú muy bien dices, por desgracia, en gran parte de América Latina estamos viviendo gente que parece reclamar eso mismo, que nosotros ya sabemos que no funciona. Ojo, tampoco es que en Ecuador lo sepamos por un elemento muy extraño, es decir, lo sabemos en Ecuador como lo sabemos de la Unión Soviética, como lo sabemos de Camboya, como lo sabemos de Vietnam, como lo sabemos de Corea del Norte, como lo sabemos de Venezuela, como lo sabemos de Cuba, como lo sabemos de todos aquellos lugares donde se ha intentado aplicar el socialismo y no ha funcionado. Pero sin embargo todavía hay gente en Ecuador
que después de haber vivido esta década parece creer o A, que hay más institucionalidad, te pregunto en política, o B, que realmente fue un éxito la aplicación del socialismo. ¿Qué ocurrió con la institucionalidad en el Ecuador? A ver, la institucionalidad es un chiste, perdón, a ver. La idea es que tú tienes un modelo tradicional de democracia liberal con 3 funciones de Estado, ¿no? El ejecutivo, judicial, legislativo, bla, todo eso. Entonces hay una serie de instituciones políticas. En el 2007 hay un golpe de Estado aquí, se disuelve el Congreso, se hace una serie de estrategias para llamar una asamblea constituyente, bueno, que tuvo sus pinceladas democráticas ambiguas. Y después lo que se hace es generar 5 funciones de Estado. O sea, a las 2 funciones tradicionales se genera una función de transparencia y control social, lo cual es una función bastarda porque la sociedad civil no puede estatizarse. Es una contradicción en términos, es un oxímoron. Es decir, o es sociedad civil o es parte del Estado, pero las dos al mismo tiempo es un oxímoron. Sí. Es un imposible, es un elefante sin trompa. Es una forma de cosificar a la sociedad civil. Y bueno, la función electoral. ¿Y qué pasa? Que esas 2 nuevas funciones de Estado sirven para escogerse vocales entre ellas. Los vocales de una de esas funciones escogen a los vocales de la otra función y estos a su vez al consejo definitivo de la otra función. A través de esta metodología se toman todas las otras funciones de Estado. La que se tarda más en caer fue la función judicial, que cae recién en el 2011, que hay un plebiscito ahí para ver cómo se toma el Consejo de la Judicatura. Se toman el Consejo de la Judicatura. Al tomarse el Consejo de la Judicatura caen todas las funciones de Estado. Entonces, ¿qué hay? Hay una máscara de institucionalidad, hay una máscara de cientos de oficinas públicas, un montón de funciones de Estado, incluso los consejos de la igualdad que fueron creados en la Constitución del 98, en el 2008 se convierten en unos consejos que son manejados casi como ministerios. Ya no tiene el componente de la sociedad civil. Entonces se estatiza todo y esta falsa institucionalidad lo que hace es enmascarar un hiperpresidencialismo rabioso. Y mesiánico. Pero bueno, Andrés, lo dejamos aquí porque tenemos que ir a la segunda parte de la entrevista donde podemos hablar de las tesis de Gramsci y de lo que ocurrió en Ecuador. Así que si quieren, quédense para la segunda parte de Espinosa Libertad con Andrés Ortiz Lemos. Estamos en la exposición sobre la esclavitud. Como ven, los esclavos eran secuestrados, encadenados durante semanas y amontonados en barcos en condiciones realmente espantosas. Como lo pueden ver, eran tratados como animales y trabajaban todo el día sin recibir paga. Algunos capataces eran muy crueles, los azotaban y golpeaban como se ve en las fotos. Antes de continuar, ¿quieren preguntar algo? ¿Y esto sigue pasando? Queridos amigos, bienvenidos a Espinosa Libertad. Con Andrés Ortiz Lemos tenemos el privilegio de tener a un músico, a un poeta, a un teólogo, a un politólogo, a un lector, a un escritor de ciencia ficción y a un intelectual, en definitiva, aunque esa palabra casi puede ser un insulto, pero yo creo que tú lo puedes aplicar en su versión más noble. Querido Andrés, cuéntanos, por favor, la tesis de este libro que he tenido el honor de coescribir contigo sobre cómo es la casa tomada y cuál es tu explicación de lo que ocurrió en la institucionalidad en Ecuador durante el correísmo. Bueno, hay un sindicalista italiano que escribe durante la década de los 30 y 40, se llama Antonio Gramsci. Y Antonio Gramsci plantea que las revoluciones directas, las revoluciones sangrientas como en Rusia y en China, son buenas porque a él sí le gusta los campos de concentración, la violencia. Sí, no es que Gramsci sea un pacífico y no sea marxista. A él le gusta. Pero dice, en Europa eso no pega porque el europeo es muy civilizado, para eso no le gusta mucho la sangre. Entonces vamos a utilizar otra forma de revolución, ¿no? Más suavecito, como meter una rana en una ollita de agua tibia y le vamos calentando. Entonces él le llama esto la toma de posiciones, la guerra de posiciones. Irse tomando instituciones democráticas poquito a poquito, parte por partecita, hasta ocupar una casa. Ahí hay la analogía de un cuento de Julio Cortázar, que es el primer cuento que escribe. De hecho, Jorge Luis Borges le publica este cuento en la revista Sur. Se llama Casa Tomada y se trata de una entidad en una casa donde viven 2 hermanos, una pareja de hermanos, una pareja ambigua, no medio casi como incestuosa, y esa casa va siendo tomada poco a poco por esta entidad.
¿ya? Hasta que al final ya esta pareja tiene que escapar de la mansión. Así es lo que... esa es una excelente analogía de lo que propone Gramsci, la toma de instituciones democráticas poco a poco por este discurso revolucionario. ¿Qué pasó en Ecuador? Hubo un proceso de guerra de posiciones. Se tomaron las funciones de Estado poco a poco, especialmente un proceso que se llamó el régimen de transición, que va del 2008 al 2009 en Ecuador, donde se generó un montón de normas, instituciones y estrategias para tomarse todos los mecanismos, las instancias y las instituciones democráticas, y de ahí, en el 2011, la toma de la función judicial. Hasta ahora, con el gobierno de Lenín Moreno, las instituciones democráticas del Ecuador siguen estando tomadas por un grupo de allegados al presidente. Aquí hay dos temas fascinantes. En primer lugar, el tema es que hubo una estrategia deliberada de toma del poder. Sí. Y en segundo lugar, que hubo una concepción del poder, esa palabra que a ellos tanto les gusta, hegemónico, ¿no? Porque me encanta cómo la izquierda utiliza palabras esdrújulas que les gusta mucho, pero era exactamente eso en el sentido de hegemónico. Y lo que es fascinante es que una de las garantías democráticas más importantes, o de convivencia, ni siquiera de democracia, de convivencia, desde Montesquieu, es la división de poderes, y Correa ha dicho reiteradamente que la división de poderes era un lujo burgués, y él decía reiteradamente que no sé si dijo lujo burgués, pero creo que era una concepción burguesa, es la palabra que utilizó, algo parecido, diciendo que no creía en la división de poderes, y de hecho fue explícito en ello. Entonces, en primer lugar es ¿qué permitió que tuviesen éxito? Y por qué, si tuvieron éxito y no llegaron a lograr los resultados que ellos querían, o si los lograron. Es decir, el correísmo llegó a controlar no solo las 3 funciones del Estado, sino las 5 funciones del Estado, más la propaganda, porque controló medios de comunicación y propaganda, más los mayores precios del petróleo de la historia del Ecuador, los mayores presupuestos del Ecuador. Es decir, no es que no hubo ninguna conscripción al plan correísta. ¿Por qué no resultó? O peor todavía, resultó, y es que el resultado del socialismo es este. A ver, la democracia partidaria... La democracia partidaria en Ecuador. Los partidos políticos tienen una crisis muy grave, la cual en el 2003 se encarna cuando gana la presidencia una persona que no es miembro de ningún partido político tradicional, que es Lucio Gutiérrez. Sí. A partir de ahí ya está claro que los partidos políticos... estábamos mejor. No. Lucio es un outsider, una persona que no es parte de los partidos políticos tradicionales, y su triunfo demuestra que los partidos políticos tradicionales ya están demasiado erosionados. Tuviste la crisis bancaria del 2000, antes con las conmociones sociales de los 90, entonces la gente ya no confiaba en los partidos políticos ya para el 2003. Claro. Pero cuando viene Correa en el 2007, ya le había votado a Lucio, o sea, ya estaba recontra desgastada la clase política, y viene un muy buen orador, un tipo inteligente como Correa, que se beneficia de todos los discursos de la subalternidad y logra generar una propuesta populista, ¿no? Entonces, ¿por qué logra este apoyo? Porque la gente tenía esperanza, ¿no? En un discurso diferente, no tan viciado como los anteriores. Pero Correa lo que hizo fue beneficiarse de todas las demandas de los movimientos sociales históricos, que habían acumulado una serie de demandas durante 20 años, y él las encarnó. Y todos los jóvenes en ese tiempo éramos jóvenes, estábamos a favor, ¿no?, del discurso de los movimientos sociales, y el correísmo representaba eso. Entonces eso le dio legitimidad, la legitimidad que le permitió en un ratito cambiar las reglas del juego de la democracia y hacerse del poder absoluto. Pero aquí hay 2 cuestiones fascinantes. En primer lugar, cómo fue de la esperanza a la desilusión de los movimientos sociales, porque aquí yo lo voy a decir con cierta crueldad. Creo que el nivel de inteligencia o de madurez de cada uno se puede ir midiendo en qué momento se le desilusiona el correísmo. Los más inteligentes ya en el 2007 se dieron cuenta que había cosas que fallaron. Hay algunos que no son muy inteligentes que todavía en el 2019 siguen creyendo que el correísmo podría haber funcionado, ¿no? Y ahí, en una escala del 1 al 12, puedes situar en qué año cada uno se fue desilusionando, y ahí cada uno puede ir situando su inteligencia. No sé, hay una canción de un grupo de heavy metal que se llama Nobody's Fool, nadie es tonto. Y muchas de las personas que en este momento están apoyando al correísmo es porque no son tontos. Son demasiado listos. Son demasiado listos. Nadie es correísta gratis, decíamos nosotros hace tiempo, ¿no? Hay un interés que está detrás de eso. Y la pregunta es, en primer lugar, ¿cómo fue el proceso de decepción de los movimientos sociales? Porque ya la toma del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, creo que tú también has escrito sobre eso, fue muy inmediatamente después de la toma de poder del correísmo, y fue muy descarada. Es decir, hubo gran parte de los movimientos sociales que en ese primer momento, nos estamos hablando del 2007-2008, ya se desilusionaron. Bueno, se generó un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio, ¿no?
parece que se llamaba Julián Guamán, el presidente de ese tiempo. Era un tipo íntegro que quería generar un consejo, digamos, de cierta forma autónomo. Por lo tanto, duró un mes. Ese consejo se le votó y se hizo ya un concurso para un consejo definitivo. Ese concurso fue organizado por la función electoral, cuyos vocales eran asesores y familiares de asambleístas, o sea, una cosa sin autonomía. Una vez establecido el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social definitivo, que todos los veedores dicen que fue totalmente un proceso totalmente viciado a favor del correísmo, ellos son los que escogieron los vocales del definitivo Consejo Nacional Electoral, a su vez. Y estos a su vez iban escogiendo. O sea, fue una cosa fabulosa, ¿ya? Ese es uno de los elementos de Gramsci, la guerra de posiciones. El otro elemento de Antonio Gramsci es el cambio del sentido común. Para Antonio Gramsci el sentido común no es este elemento que nos permite discernir lo bueno, lo malo, lo frío, lo caliente, que tenemos como una especie de software las personas, los seres humanos, ¿no? Desde una perspectiva epistemológica innata. Para Antonio Gramsci el sentido común es una imposición de las clases dominantes. O sea, si tú eres un obrero que te gusta trabajar, no es que trabajar sea algo bueno, es que las clases dominantes te han obligado a que trabajes para enriquecer al patrono. Una cosa así, que tiene sus verdades a medias. Verdades a medias porque en el tiempo de Gramsci un trabajador de la Fiat vivía en precariedad, pero en el 2019 un trabajador de la Fiat es rico. Sí, o sea, y es fascinante cómo la historia no ha servido para nada. No ha servido para nada a esta gente. Entonces, que ellos dicen que hay que cambiar el sentido común. Ahí es donde entra la búsqueda del nuevo sujeto histórico. Como ya no es el obrero industrial, ahora tienes que buscar un sujeto histórico entre cualquier persona que esté descontenta con el gobierno, cualquier minoría, desempleados. Por ejemplo, Ernesto Laclau dice que ahora hay que buscar, ya se murió el señor, decía que hay que buscar en la heterogeneidad social a los nuevos protagonistas de la historia. ¿Quiénes son ellos? Los piqueteros, personas que están desempleadas. Quisiera, para terminar, Andrés, yo creo que con respecto al mensaje de este libro, a mí me preocupa mucho cuando escucho que el problema de Ecuador fue Correa. Y la idea de que es un problema personal y no es un problema institucional o estructural. Y creo que es importante destacar esto para intentar corregirlo. Es decir, no es verdad que el problema de Ecuador fue Correa. El problema es que no había institucionalidad y se cayó en los brazos de un líder mesiánico que querría. Y todavía escucho a muchos que parecen querer creer que lo que necesita Ecuador es un nuevo Mesías. Entonces vamos en un ciclo tímico, es decir, nos entusiasmamos con el nuevo Mesías, no descubre el paraíso, nos decepcionamos, le votamos y volvemos así arriba y abajo. ¿Qué se puede hacer para intentar construir institucionalidad o transmitir a los jóvenes que no es cuestión de una persona, es cuestión de una palabra más complicada como son instituciones o democracia o mantenimiento? Yo me acuerdo cuando estábamos en el lanzamiento del libro contigo, Luis, una señora levanta la mano y dice, bueno, y ustedes critican todo, ¿y qué proponen? Propongan algo. Y claro, esa idea de que la gente quiere una receta de cocina, ¿no? Creen que la política es una receta de cocina, haga esto. Y la cosa no es así, la cosa es mucho más compleja que eso. La sociedad civil y las personas que quieren vincularse en la opinión política o hacer algún tipo de diferencia desde donde están, tienen que hacer la tarea. Primero saber qué pasa, informarse de lo que está aconteciendo, leer y despojarse de los eslogans y las moralejas. El ámbito de las recetas para solucionar los problemas económicos, políticos, sociales, así, con un... Y además la idea de que el año que viene vamos a ser en Suiza. O sea, si hacemos esto el año que viene, que eso es lo que Correa también decía mucho en su propaganda. Esos son los mesianismos. El mesianismo está hecho de ese material, del material de los eslóganes y de las moralejas morales. Pero, y es curioso porque el correísmo fue muy explícito en eso. Eso no fue... O sea, la idea de que hay un nuevo país, una nueva patria, un nuevo hombre fue literal, o sea, fue literal, no es una cosa que fue sublime o que, otra vez como investigadores, no hay que escarbar hay que decir lo obvio, es decir, ellos querían formar un Ecuador nuevo, deshacer todo lo antiguo para llegar a lo que estamos. Es fascinante este punto. Pero, queridos amigos, a pesar de que es un placer seguir hablando con Andrés Ortiz Lemos, y les digo algo para darles envidia, yo tengo el privilegio de ser su amigo y tener conversaciones como esta de vez en cuando en torno a algunas cervezas o whiskies. Ustedes solo hemos tenido estos 20 minutejos hoy. Ahora vamos a nuestra sección favorita, que es la de lectura. Muchas gracias por escuchar. Espinosa, libertad. Cuando volví a mi casa de la escuela, me pidieron mi dinero. Dije que no. Y todos mis amigos corrieron a sus casas. Tenían miedo de que también los fuera a golpear. Yo gritaba, pero no dejaba de golpearme. Siempre dijo que me iba a pegar.
Nunca pensé que realmente lo haría. No sé qué hice, pero seguían pateándome. Me ataron y me arrastraron. Me quitaron mi dignidad. Ella dijo que me iba a dar una lección. Dijo que yo no hacía caso. No pensé que se enojaría tanto. Queridos amigos, en Espinosa Libertad no solo nos gusta hablar de libros, sino que también nos gusta leerlos. Y en este caso concreto les decimos, por favor, lean el libro y no solo eso, cómprenlo, que a lo mejor nos dejan algunos dolarcitos para Andrés y para mí, para los editores, y se lo agradeceremos mucho. Andrés, ¿qué nos quieres leer de este libro que has escrito? A ver, leamos un par de párrafos un poco para entrar en ambiente de cuál sería el espíritu de este trabajo. Voy a leer unos párrafos, ¿ya? ¿Entonces empiezo? Sí, por favor. Ya dice: cuando fue obvio que la Revolución Ciudadana erró de forma sólida en sus políticas económicas y sociales, un importante... No puedo leer. Tienes que leer. Me encanta. Un importante sector intelectual de la izquierda ecuatoriana trató de deslindar su doctrina con respecto al proyecto político en declive. Su respuesta fue decir a calle fresa que los intelectuales socialistas han esgrimido una y otra vez cuando han visto desmoronarse utopías autoritarias en los distintos casos donde han sido aplicadas, como Europa del Este, África y Centroamérica. Dila tú, por favor. ¿Cuál es la frase? No era verdadero socialismo. No era verdadero socialismo. ¡Oh, qué mala suerte! Repitieron insistentemente. Tal exclamación se renueva como un mantra una y otra vez, esperando que sus seguidores interioricen la idea de que las teorías políticas que auguran un estado común, planificado y perfecto, no fueron aplicadas de manera adecuada. La verdad, sin embargo, es otra. Termino con el último párrafo, Sí, ¿no? el último párrafo. La toma gradual de las instituciones políticas solo puede sostenerse en el tiempo si va acompañada de la ilusión de institucionalidad. Pero en el caso ecuatoriano, sus contradicciones se volvieron tan toscas que la muerte de la democracia se hizo evidente, aún desde la máscara legal que se estructuró para disimularla. Además, la apropiación paulatina de los sentidos y la manipulación de la esfera pública terminó generando agitación social y confrontación desde los sujetos críticos. El colapso del modelo correísta, dado el desgaste de un aparato institucional y civil enorme, imposible de mantener en el tiempo, fue similar al desplome de otros proyectos socialistas. Pero esta caída, al contrario de lo que reclaman los intelectuales de la izquierda arrepentida, no se debe a una mala aplicación de las teorías icónicas de pensadores socialistas, sino precisamente a la puesta en marcha diligente de sus ideas. Es que el problema es que era socialismo. El problema es que era socialismo. Eso es. Queridos amigos, si quieren seguir sabiendo más, aquí tiene el libro que hemos tenido el honor de coescribir y que si lo compran para regalar estas navidades este 2020, nos dejan algún dolarcito. Compren el libro. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Espinosa Libertad, programa de entretenimiento, información y educación con la conducción de Luis Espinosa. Espinosa Libertad.